descuartizó, o la torturó, o la lesionó, o la mató a golpe, o arrojó su cadáver, no, o la escupió, escupió antes de, o sea, sobre su cuerpo hubo acciones de humillación, de degradación, y bueno, si se dan cuenta, no dice todas las posibilidades que hay, ¿no? Se interpreta y se trata de dar ese sentido. Bueno, si antes de matarla la orinó, o todavía después de que la mata la orina, o sea, no la violó, porque pudiera ser homicidio, ¿no? Pero al momento en que la orina se convierte en feminicidio. El 3, que haya antecedentes de violencia familiar, laboral, escolar, por supuesto generadas por el que la asesinó. Es decir, no, ahí tiene antecedentes de violencia de su pareja y lo mató a otro, y entonces a este otro lo acusamos de feminicidio, no tiene que ser del que la mató. Y esos antecedentes no necesariamente tiene que ser una denuncia, es decir, no necesariamente con que haya un testigo, o con que haya mensajes, o haya algo que se den cuenta que hubo violencia de pareja previa, o laboral, o escolar. Y el otro punto es que hubiera una relación entre ellos, y esa relación puede ser sentimental, puede ser de afecto o de confianza, y entonces, si es sentimental, puede ser de, pues, a lo mejor una pareja o ex, ¿no? Y que haya existido, es decir, no necesariamente que tiene que ver, que haber, es decir, también incluye a los ex, ¿no? Es decir, tan ya no había, dice que por eso la maté. Ah, bueno, pues por eso es feminicidio, precisamente. Cuestiones afectivas o de confianza, es decir, yo confiaba en él, era mi vecino, era mi maestro, era mi jefe, yo no tenía una relación ni sentimental ni afectiva, pero confiaba en él. Y fíjense cómo también retoma muchos aspectos de victimológicos, ¿no? Esto es interesante porque la victimología cada vez tiene más fuerza. ¿Cómo se castiga acá? De 40 a 65 años. Y otro de los puntos es que exista datos donde, o sea, antecedentes donde hubo amenazas, acoso o lesiones previas, no necesariamente previas a la muerte, sino en cualquier momento de contacto que haya tenido previo con la víctima, ya sea también por testigos o por alguna evidencia o alguna denuncia que se tenga. Y también que puede ser, miren, con uno que se cumpla, no necesito los 7, solamente uno, que haya sido incomunicada previo a la muerte. Y no importa el tiempo, es decir, la subió a un auto y la estuvo paseando y la mató, feminicidio. La encerró en su casa y la mató, feminicidio. La encerró en la oficina y la mató, feminicidio. Basta con que esté incomunicada. Y bueno, el cuerpo de la víctima quede expuesto o sea exhibido en un lugar público, porque muchos de estos femicidios, el cuerpo de la mujer es tirado a la calle como si fuera una basura, literalmente, ¿no? No necesita estar desnudo, en ningún momento dice desnudo, o sea, puede estar vestida totalmente, pero el cuerpo arrojado en un lugar público. Ahora dice, bueno, no la tiró en un lugar público, pero la violó, feminicidio. La violó y la tiró en un lugar público, feminicidio, y ya empieza a ver, por eso hay una mínima de 40 y una máxima de 65, se van a tomar en consideración todo lo que ocurrió. Bueno, y es clara la diferencia que hay entre el homicidio y el feminicidio. Homicidio se priva de la vida a otro, quien sea a otro. Es decir, todavía hay muchos homicidios de mujeres que son homicidios, no son feminicidios. Y también tenemos, desafortunadamente en México, muchos suicidios, más bien, muchos feminicidios que están haciendo pasar por suicidios, de manera legal, Se investiga y determinan que fue suicidio. Y también tenemos muchos suicidios de mujeres, sí, que se suicidan, pero que es resultado de una violencia y que la mujer encuentra en el suicidio la última forma de escapar de ese sujeto. Obvio, no se va a procesar al sujeto porque ella se suicidó, ¿no? Pero es como el último resultado. Tenemos en México diferentes tipos de homicidio: culposo, doloso, en relación de parentesco, y la sanción depende del tipo de homicidio. No vamos a hablar de eso, pero bueno, finalmente lo que nos interesa es por qué se genera esta violencia de género. Esto es la definición de sexo que no se ve porque la amplía mucho. Esta es la definición de sexo.
El sexo son las características físicas y biológicas y corporales con las que nacemos, ¿no? Dice que esencialmente inmodificables, aunque ya sabemos que sí se pueden modificar hoy, ¿no? Pero género, porque es lo que nos interesa, la violencia de género, es el conjunto de características psicológicas, sociales, culturales, que se nos asigna a nosotros en el momento que nacemos, incluso desde antes de nacer ya nos están asignando género. Por el simple hecho, solo basado en tu aspecto biológico, es decir, en tu sexo, hombre o mujer. Te hacen el ultrasonido y ven que tiene un pene, va a ser niño. Y entonces, ¿qué va a ser? No, pues niño, baby shower. Ay, ¿qué va a ser niño? Azul, pelotas, carros, superhéroes, todo, y todavía no, ni nace, y no sabe si le va a gustar el azul, o si va a querer jugar con carros, y entonces ya está todo preparado, incluso algunas veces, ya saben, ay, que no era, que era niña, que era el cordón umbilical, y entonces ya tienen, bueno, en este caso sería más bien que le hayan dicho que era niña, y que no, en el ultrasonido no alcanzaron a ver el pene, y entonces ellos piensan que es niña y llevan toda la ropa preparada para cuando nazca sacarla como una princesita niña. Y nace el niño. Pues hay hombres que no lo quieren vestir con la ropa que lleva, no, mandan a traer otra, y hasta que no llegue algo azul o algo de niño, no, ¿cómo se la voy a poner? Se acaba de nacer y ya lo estoy vistiendo de rosa, no, pues ¿qué les pasa? Eso es lo que les estoy contando, ¿no? Y cómo a partir de eso empiezan a guiar tus deseos, tu comportamiento, tus pensamientos, todo. Es decir, es como, eres niña, debes de comportarte así, siéntate así, no te sientes mal, no te sientes de esa manera, no te rías de esa manera, a los niños no llores, no les pegues a las niñas. No les pegues a las niñas, es no le pegues a nadie. Y una niña también no se pega, no se le pega, ay, la niña le pegó al niño, ay, pero es niño. No se pega tampoco a ninguno, ni a niño ni a niña. Esto de género sí se modifica porque es socialmente asignado, aprendido. Va a variar, sí, de cada cultura, de una cultura a otra, y también de época a época. No es lo mismo el género femenino de ahorita al de hace 100 años en México, y no es lo mismo el género femenino ahorita con, por ejemplo, el Medio Oriente. Es una construcción psicosocial de lo que implica ser hombre y ser mujer. Nos las van asignando desde el momento en que nacemos a partir de solamente nuestros genitales. Y no se diga la cuestión de orientación sexual, mis hijos. Ya, bueno, afortunadamente ya hemos avanzado también en eso, pero también ya saben que se ejercía mucha violencia. Ahora, a partir de esa asignación de género que te dan, tú te empiezas a identificar, y a eso se le llama identidad de género. Identificar significa que yo ya empiezo a tener ideas y emociones conscientes y a veces hasta inconscientes del sexo al que pertenezco. Y entonces yo solita digo, no, pues yo soy niño, no lloro. O no llora, o sea, ni siquiera piensa en no llorar, sino ya ni le salen las lágrimas. Por ejemplo, aquí supongo que hay muchos hombres escuchándome, no, ojalá los pudiera tener en un salón para platicar más a gusto, pero si yo les dijera, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? En este año. Bueno, es que este año sí nos ha dado, pero con todo, ¿verdad? O sea, yo creo que sí. Yo creo que sería raro el que no. Bueno, pero ¿cuál fue el motivo? Bueno, una muerte de alguien, falta de dinero, me corrieron del trabajo, ¿no? Pero dices, no, pues una o dos o tres, ¿no? Este año. Pero pregúntenle a una mujer, no, ¿cuándo? ¿Este mes? Esta semana. Y eso no quiere decir que seamos débiles, chillonas, frágiles. Quiere decir que expresamos nuestras emociones y no nos las contenemos. Llorar es un acto de los seres humanos, es una descarga energética. Se llora de felicidad, se llora de miedo, se llora de dolor, ajá, se llora de tristeza, y no, por algo funciona, es decir, tienes que descargarlo, por eso se mueren de infartos, porque casi no lloran en todo el transcurso de su vida. He conocido hombres que te dicen, no, pues ya tiene como 5 años que no lloro, y cómo, ¿por qué habría de llorar, no? Oye, ¿nunca te has sentido mal? ¿No te has puesto triste? Sí, pero pues un traguito, una cubita y todo se olvida, ¿no? Entonces, esta identidad de género se establece más o menos entre los 2 y 3 años de edad.
Es un fenómeno, ya vimos que socialmente construido, que está totalmente en construcción, es un proceso y que va a ser resultado de múltiples influencias externas. Por ejemplo, miren, este me gustó mucho. La misma característica vista de diferente manera solo porque es niña y es niño. Cuando tienes un líder, una madera de líder, porque le gusta dirigir, pero cuando lo ves en ella, ay, hijita, eres bien mandona, nadie te va a querer así, ¿no? Y bueno, no, así no se nace, así te educan. Otro concepto son los roles de género, ¿no? Eso es el conjunto de deberes, es decir, lo que debes de hacer para que esta sociedad te apruebe como perteneciente a un género. Y además estos deberes está hecho a través de prohibiciones y de obligaciones, por eso dice expectativas. Es un conjunto de muchos comportamientos que la sociedad... Buenas noches. Ay, buenas noches. ¿Ya me tengo que ir? No, Hola, para nada. ¿quién habla? Hola, solo Dorian Pop de Guatemala. ¡Ah, Dorian! Qué Hola, padre que ¿cómo estás. estás? Muy bien, oye, luego platicamos, ¿no? No, Es sí, un no, asunto. tengo una pregunta. Ok, dime. Perdón. Lo que pasa es de que hoy en día yo veo que una de las prácticas que está muy en moda es lo que tú dices, de que a nivel de ideologías y de pensamientos, incluso de inclinaciones sexuales, pues hay mucha apertura en cuanto a las posibilidades que cada persona pueda tener en sentido de sus gustos o sus inclinaciones. Pero también ahorita acabas de mencionar algo, y es que pienso que inevitablemente también deben de existir límites, porque los límites nos permiten vivir en sociedades de respeto y de cordialidad. Yo no me opongo a que existan personas con ideología de género diferente a la mía o a la de cualquier otra o de cualquier grupo. El problema es que pues hoy la apertura hace que también haya mucho libertinaje, o sea, y eso eventualmente genera esa misma ideología, perdón, esa misma violencia, Ujú. porque pues yo he estado en lugares, ponte en un gimnasio, y de repente llega alguien con una ideología diferente y es incómodo para nosotros los hombres que te estás cambiando y que otro hombre se te quede viendo así con cara de, ay, que no sé qué, y o sea, que no todos, y muchas veces, y me ha pasado también, algunos hombres me han ofrecido, ¿cómo se llama? No sé, alguna situación incómoda y claro, pues nosotros, no, por lo menos yo no estoy acostumbrado a eso y es incómodo. Y la otra cosa, lo que decías, llorar. O sea, claro, si tenemos un motivo por qué llorar, pues vamos a llorar. Pero si no, también son cosas, claro, tienes toda la razón, culturales. Entonces solo quería que hablara, que me pudieras aclarar un poquito de esos dos temas, los límites y el contexto sociocultural que inevitablemente afecta, pues también, ¿verdad? Hay que tomarlo en cuenta, no solo porque veo que hay mucha defensa de la ideología de género, pero se olvidan de los que estamos chapeados a la antigua y que también queremos, o sea, no todos vamos a violentar a las nuevas ideologías, pero también exigimos o pedimos, más bien no exigimos, pero pedimos respeto que también a nuestra ideología, que es la viejita, pues también exista respeto y también pido perdón porque evidentemente muchos de mis compañeros de mi género normal, de lo normal, por decirlo de una forma, pues porque no hay normal ahora, eh, también han sido muy, muy groseros con todo este tipo de nuevas corrientes. Solamente, perdón. Muy bien. Gracias, Dorian. Muy bien, muy bien. A ver, ¿dónde están los límites? Los límites están en el momento que tú traspasas los derechos de otra persona. Es decir, mientras tú no forces a nadie, a nada, y no lastimes a nadie, tú puedes hacer, como dicen las abuelitas, ¿verdad? De tu cola un papalote, siempre y cuando no te metas con menores de edad, ¿no? Porque están protegidos por su vulnerabilidad, es decir, porque están en proceso de desarrollo, y también que forces a una persona a una relación.
la que sea, ¿no? Y ese ejemplo que me diste del gimnasio, fíjate, qué bueno que te pasó, porque así entiendes lo que muchas mujeres sienten cuando son vistas de esta manera por hombres heterosexuales, por supuesto, ¿no? Y cómo te sientes invadido. Eso que te hicieron es violencia y no la justifica el que digas, ay, no le puedo decir nada porque ahorita ya todos los, la comunidad, LGTBI, no sé qué tanto más, se puede ofender. No, eso es violencia. Y lo mismo sería que si fuera una mujer que te está viendo de esa manera, ¿no? Y que te incomodara, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo estás pidiendo, porque no lo estás disfrutando, porque te está incomodando y eso es violencia. Y también, sí, por supuesto, los límites están marcados en la cuestión social, sí, tenemos más apertura, pero si no te daña y si no daña a nadie, es decir, pero no nada más pensemos en el daño físico, sino en el daño, por ejemplo, el daño al normal desarrollo de la personalidad. Acá en la Ciudad de México tenemos el transporte público del metro. A ciertas horas, bueno, antes, porque ahorita ya no, en la noche ya los últimos vagones de atrás, o sea, el último, se abordaban muchos homosexuales y tenían sexo ahí. Y entonces llegaba a pasar que pues a veces iba algún despistado, ¿no? Que iba cansado del trabajo, ya la mayoría de las personas evadía ese vagón, ¿no? Y entonces se percataba de esto, bueno, el que sean homosexuales y que tengan derechos y que ¿cómo te diré? Que no los puedas violentar, no les da derecho a violentarte de esa manera. Y uno dice, ¿dónde está la violencia? ¿Para qué lo ve? Cierre los ojos, bájese. No, bueno, no se trata de eso, sino estás siendo expuesto a cosas que a lo mejor no quieres ver en ese momento. Y no se trata de decir, bueno, cierre los ojos, no lo veo. Ahora, ¿qué pasaría si en ese vagón va un niño? Bueno, y no nada más homosexuales, ¿qué pasaría si fueran heterosexuales? Heterosexuales que empiezan a tener sexo frente a de ti en un vagón del metro. Pues lo mismo se les diría, oye, agarra la onda, no es el lugar, puede ver un niño, ¿no? No es porque sean homosexuales, ¿no? Pero a veces hacen ciertas cosas tratando de esconderse en esta cuestión de la homosexualidad y de la permisidad que se les debe tener. No es eso, sino sí estoy de acuerdo, hay normas sociales, no hay límites. Ya acá en la Ciudad de México fíjate que ya ni siquiera es falta administrativa ni delito que alguien esté teniendo relaciones sexuales en la calle, a menos que haya alguien que se incomode, porque entonces ahí ya tienes el daño específico para esa persona y tendrá que ir esa persona a denunciarlo. Bueno, no se denuncia, se acusa con el juez cívico, es decir, ¿sabe qué? Me incomodó. ¿Por qué? Porque llevo 3 horas viéndolo. Oiga, pues también como 3 horas, ¿no? No, ¿sabe qué? A mí sí me causó, ¿no? Algo y no creo que no es correcto. Y sí se procede. Pero si no hay nadie que se queje de nada, y pasan muchos y los están viendo y todos llevamos prisa, o nadie quiere meterse en problemas, o qué pérdida de tiempo, ellos pueden seguir haciéndolo ahí en la calle. Sí, yo te entiendo también esta parte del ajuste. La vida ha cambiado mucho en muy poco tiempo. Por ahí vimos una fecha, 1994, ¿no? De la cuestión de la violencia de género. Ha cambiado mucho en poco tiempo y para muchos ha sido difícil este cambio, este ajuste. Esto es una reestructuración, es todo un reaprendizaje, es todo un esfuerzo y sobre todo un reconocimiento, ¿no? Pero los jóvenes, como nacieron en este cambio, sobre todo del 2000 para acá, o sea, ellos no tienen el menor problema en decir, tengo un amigo gay, ¿no? O va a venir a dormir conmigo mi amigo gay, y eso no quiere decir que yo soy gay, o que va a tener sexo con él, el amigo gay. O sea, ellos han crecido en un mundo diferente, y a veces a los más grandes como nosotros nos cuesta trabajo los cambios y adaptarnos, y queremos que las cosas, siempre los cambios nos hacen, ¿no? Ahí en alguna, es difícil, no, quisiéramos que, en mis tiempos, oye, pues si no somos tan grandes, ¿no? Pero es que los tiempos han cambiado muchísimo. Yo lo que recomiendo es ser tolerante, es decir, siempre y cuando no transgreda o invada ya literalmente una cuestión de un derecho tuyo, como el ejemplo que me diste del gimnasio, pero ser respetuosos y entiendo para muchas personas que yo cuando valoro personas para dictámenes, entre más grandes de edad, más encuentro acentuado o acrecentada esta cuestión de violencia de género.
Bueno, ya voy a terminar, ¿eh? Ahí voy, ahí voy. Igualdad de género. Pues eso es lo que queremos. Pero igualdad de género los hombres lo ven como una cuestión de sometimiento, de control, de sumisión, de pérdida de poder. Y es como si al darle poder a la mujer le quito poder al hombre. No, no se trata de eso, porque a veces confunden por ejemplo, esta foto, ¿no? Ya está de mandilón, no sé cómo les digan allá a los hombres, ¿no? Acá les dicen mandilón a los que ayudan a sus esposas, o poco hombre, o no se diga si por alguna circunstancia ellos deciden que así les conviene más por los ingresos, que les sale más caro que los dos salgan a trabajar y que uno se quede, a que uno se quede y gana muchísimo más la mujer, y entonces, no, pues sabes que mi sueldo nos va a dar más, y entonces deciden que él se quede. No, hombre, la familia no se la va a acabar, ni la de ella ni la de él. Afortunadamente cada vez vemos más igualdad, es decir, los mismos derechos, las mismas acciones, pero eso no nada más va en la cuestión legislativa, también va en las costumbres, en los valores, en cuestiones hasta mediáticas, en la mercadotecnia, en un montón de cosas donde se supone que hoy tenemos igualdad de derechos y oportunidades de manera legal, pero la realidad es otra, y bueno, no me va a dar tiempo de hablar cuál es la realidad, al menos, por ejemplo, en la cuestión laboral, ¿no? Bueno, rápido. Si ustedes, no ustedes, hay la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, hace anualmente estudios sobre los trabajos que hay en el mundo, las percepciones, las condiciones, un montón de situaciones. Año tras año llega, entre muchas otras conclusiones, pero sigue prevaleciendo, en que las mujeres en el mundo ganan menos dinero que los hombres haciendo el mismo trabajo. ¿Y cómo? ¿Dónde estuvo la falla? Si se supone que tenemos reglas laborales, o regulaciones laborales que no te pagan por ser hombre y mujer, te pagan por la función que ejerces. Pero ¿cómo entonces sigue sucediendo eso? Bueno, hay toda una explicación, bueno, no es el tema de hoy. Pero entonces, avancemos. A esta sociedad se le conoce como sociedad androcentrista o androcéntrica. Andro significa hombre, que todo gira centro, que el hombre es el centro de esta sociedad. Al hablar del hombre, por eso se han cambiado conceptos como la historia del hombre. Hoy tenemos la historia de la humanidad, ¿no? Porque era así como, bueno, y todo tiene que ver con el hombre y que no hay historia de mujeres. Pero no es porque uno solo quiera ser conflictiva y solo cambiar un concepto, una palabra, sino es la visibilización que se da al anular a la mujer. Este mundo es de hombres y mujeres, no solo es de hombres. Y cuando hablamos, por eso es complicado empezar a cambiar hasta en el lenguaje, ¿no? En lugar de decir alumnos, pues hola alumnos y alumnas, o puedo decir también alumnado, y cuando digo alumnado, incluye a las alumnas y a los alumnos. Lo que pasa es que eso requiere un mayor vocabulario e incorporarlo y hacerlo parte de la cotidianidad, porque estamos acostumbrados a hablar en masculino para incluir todo lo femenino. Pero el problema no es ese, sino es el problema por qué se llegó a determinar que todo lo masculino incluía lo femenino, y cómo a partir de eso, pero no es porque yo te diga, hola, buenas noches a todos, eso no genera violencia, pero dicen, no, es que es parte de esa construcción social de desigualdad de género. Hay que encontrar otras formas, y además dicen, es que hay cosas más importantes que cambiar el lenguaje. Sí, como el feminicidio, o sea, ahí es lo real, pero también podemos ir avanzando en esto. Ahora, a muchas personas ya más grandes les cuesta mucho trabajo, pero ¿qué tal con los niños? ¿No? Podemos ser totalmente inclusivos desde el lenguaje, es decir, no nada más desde las acciones y de las legislaciones, sino también desde el lenguaje. Considerar que toda la especie humana en considerar que todo lo que ha logrado la especie humana solo fue por un hombre, ¿no? O pensar que el hombre es la medida de todo y que todo lo masculino engloba toda la humanidad, y ver como incluso al hombre como centro del universo. Ahora, ¿qué es un sexismo? El sexismo... Pero esto es un poco exagerado, o sea, yo entiendo, o sea, hay cosas del idioma. Ahorita yo estaba leyendo a Gioconda Batres, esta que es costarricense, que trabaja el tema del abuso sexual. Y en su libro, solo
supone que el abuso sexual es para las niñas. Y tú acabas de decir que no es cierto, porque también hay hombres que somos violentados o sea, no violentados pues, pero somos abusados con las insinuaciones de las mujeres. Te cuento que yo tenía una maestra de escuela dominical que le daba clase a las niñas y me tiró el camión lleno de muchachitos ofreciéndome hasta lo que uno no se imagina. Y yo digo, eso también es acoso, pues, aunque no, Claro, gracias a Dios, claro. te digo, gracias a Dios, yo levanté la mano como muchos hombres no acostumbran y dije yo, no puede ser, y no le hice nada. Pero cuando yo se lo comenté a mis amigos, porque también uno tiene sus amigos, me han dicho, híjole, pasame el número, decime dónde vive, yo le entro. Y claro, para eso también abunda, ¿verdad? Porque de todo hay en la viña del Señor. Pero dije yo, no puede ser, como una patoja de 20 años me dice que está hasta operada, mira. Y digo yo, entonces, ¿en qué quedamos? Como dice aquel dicho de las abuelitas, ¿verdad? Que los pájaros le tiran a las escopetas. Entonces, sí, lo que me preocupa es ese problema que hoy hay en día, que ahora quieren cambiar hasta las reglas gramaticales por lo que acabas de decir, pero no es para tanto. O sea, bueno, si nos vamos a contextos bíblicos, tú sabes que Dios creó primero al hombre, después a la mujer, técnicamente el hombre es cabeza de la mujer. Esos son contextos religiosos y sociales que evidentemente hay a mucha gente que le causa así como que, oye, ¿cómo? No es correcto. Pero está bien, hay roles diferentes, pero, o sea, yo entiendo que la mujer ha ganado terreno y honestamente es algo que yo aplaudo, es bueno, pero no considero que no es necesario irse a tales extremos como querer cambiar los contextos gramaticales, con todo respeto lo digo, porque no estoy haciendo de menos a la mujer, pero existe una valoración también interesante dentro del contexto cultural. Yo sé que en Brasil parece que las mujeres son las que le dan el apellido a los hijos, algo así, no lo tengo muy claro, pero he escuchado cosas porque cada lugar tiene diferente forma pero nuestro español es así, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que te digo esto, y perdón el ejemplo, Sí, pero es que ahorita que dices tú, me acordé de la chica y digo sí. yo, a la gran, eso si lo comparamos con lo que dijiste del gimnasio, a mí también me andaban Claro. acosando, pero ¿a quién de los hombres no le gusta que una chica de esta naturaleza lo acose? ¿A los hombres quién va a denunciar? ¿Qué hombre va a llegar a denunciar? Mire, fíjese que esta mujer quiere que yo le haga 2, 3. No, al contrario, hacen su lista de todas aquellas que les quieren acosar. Pero yo tampoco me voy a... ¿Y qué pasa si un hombre se queja? Como lo que me pasó a mí, ¿qué pasa si un hombre se queja? Te dicen que eres un marica, un homosexual, que por qué no le hiciste Sí, nada. sí. Entonces también es Esa es complicado, ¿me violencia, entiendes? sí, claro. Y esa es violencia estructural, esa es violencia social, porque están esperando que tú respondas como todo un Sí, hombre. pero, Es como pero la no te violencia. puedes quejar Esta, porque entonces... sí, claro, pero sí deberían, te lo impide la sociedad, te castiga por no ser respondón, ¿no? Como deberías de ser. Doctora, lo que pasa Sí, es que existen, bueno, aquí en el país de Panamá, por ejemplo, no hay muchos hombres. Sí hay hombres que son violentados, pero yo digo que por la misma vergüenza, ellos no dicen que están sufriendo. A mí me tocó, estuve en una clase el viernes donde conocimos al modelo profesional Wilder Villalba, donde él explicaba que él cayó en manos de una mujer psicópata y que él fue entrevistado por Natasha Loperal Vidal. Eso está, el live está en Facebook. Y a mí me llamó poderosamente la atención de cuando a él le preguntaban a los psicólogos y todo eso, él su patología dentro del viaje, pero aún él se casó con esa mujer y él le hacía cosas con amor, la violencia doméstica que le hacía a los famosos. Aquí en Panamá hay varios hombres que se dejan maltratar, botar de la casa,
y no hacen nada. Yo siento que no es que tanto que deben hacer por ellos mismos, sino, o sea, de que sus hijos no presencien ya esos espectáculos emocionales, porque son ellos los principalmente los que sufren. Hablo de aquellos hombres que aman a sus hijos y que son responsables de sus hijos, pero que tienen una relación totalmente tóxica, y tan tóxica que siguen teniendo hijos, siguen permitiéndole eso, de que todo se dé cuenta, que todos se dé cuenta, y muchas veces uno va a indagar y ese muchacho o ese hombre no vino de una familia disfuncional, sino que bueno, ya yo siento que ya son hombres que tienen patología y trastornos y baja autoestima y un poco de cosas. Perfecto. Eso que acabas de decir es exactamente lo que va a hacer diferente la violencia que va dirigida hacia las mujeres y la violencia que va dirigida hacia los hombres. Es decir, por eso es que la violencia de género se considera de género, porque el motivo, la causa, está en la estructura social, no en el individuo. Y cuando, pues, sí, por supuesto, hay mujeres muy dañadas y hombres muy dañados que permiten también esta violencia, pero ahí corresponde a las individualidades. No es resultado de una estructura social patriarcal, no es el resultado de un sexismo o de un androcentrismo o de un machismo, es resultado de patologías individuales. Pero cuando hablamos de la violencia que va dirigida hacia las mujeres por parte de los hombres, el componente social juega algo, es importantísimo. Y entonces, al denominarlo feminicidio y violencia de género, estás involucrando también al Estado para poder hacer estos ajustes para que no se reproduzca y se mantenga esta violencia que es normalizada e invisibilizada, y que yo sé, nos cuesta mucho trabajo. Sí, a muchos nos parecería absurdo estos cambios de lenguaje cuando hay cosas como las violaciones, ¿no? Pero bueno, están trabajando desde muchos ángulos, porque esta perspectiva de género, finalmente la perspectiva de género no solo está en la cuestión penal, no solo está en la cuestión clínica o en la cuestión económica, también está hasta en la cuestión de gramatical, que no se va a lograr, ¿no? Es decir, no, y además, aunque se lograra, es como decir, ya está el tipo penal, feminicidio, ya desapareció la violencia de género, o ya está reconocida la violencia de género, ya disminuyó la violencia de género, o decir, ya todos decimos todes, o todas y todos, o todes, y ya disminuyó la violencia de género. No es así, no es unicausal, sino son muchos factores. Ahora, no se va a aceptar este lenguaje inclusivo una cosa es lenguaje inclusivo y otra cosa es estas peticiones de decir todes en lugar de todas y todos. Eso no se aceptó, pero entonces, ¿por qué? Porque tenemos un lenguaje español, o sea, latino, bueno, no latino, un lenguaje que nos permite encontrar un montonal de palabras para poderlas sustituir. Lo que pasa es que no tenemos el conocimiento o el lenguaje o la costumbre de utilizarlas, ¿no? O bueno, pues vete ahora sí que a la más larga, es decir, a lo más difícil, y todas y todos, y dilo tú si quieres, pero yo también estoy de acuerdo que, bueno, si tú no lo quieres decir, yo, por ejemplo, si digo buenas noches todos, si yo no lo quiero decir todas, no te da ningún derecho a violentarme, a juzgarme, a criticarme, porque soy mujer y debería de hablar, o sea, estás cayendo en lo mismo, debería de expresarse como todas y todos. Bueno, yo hago muchas otras cosas más para poder trabajar esta violencia. Yo les podría decir, bueno, ¿y ustedes por qué no hacen tal y tal y tal y tal? Que va muchísimo más allá del lenguaje, ¿no? Entonces, hasta para eso debemos ser respetuosos y con un criterio amplio. No todas las personas están avanzando a la par en esta cuestión de género, no todas consideran, o sea, no todo debe de ser así como dicen, ¿no? Hay muchas otras maneras de generar cambios, y si yo digo hola a todos, no tendrían derecho a atacarme solamente porque no dije todas, ¿no? Y ella que habla de violencia de género, así que pues están siendo igual de violentas entonces, ¿no? Porque estamos en un proceso de cambio, y además, sí, a lo mejor todavía algunos se sienten excluidos, ¿no? Pero eso es muchísimo más grande que el lenguaje, estoy de acuerdo. Creo que fue Dorian el que volvió a hablar, o no sé quién volvió a hablar, pero sí. Yo fui el que volví a hablar, porque solo para cerrar con esto del tema, justo lo que acabas de decir, no porque yo diga todos o todas significa que yo
estoy violentando a alguien o a un grupo en particular, porque como tú dices, es más los hechos punibles dentro de una acción que genera una incomodidad dentro de un contexto conglomerado o individual, que querer cambiar el idioma. Pues ese es mi punto, porque yo diga todos no quiere decir que ofendí, y es parte de lo mismo. Por ejemplo, lo que me pasó con esta chica o con el otro o con los otros jóvenes, esto te digo, yo no me sentí violentado. Obviamente lo de la niña me causó un efecto doble, ¿verdad? Por una dije yo, puchicas, qué buena onda, pero por la otra dije yo, pues no quiero, ¿verdad? Porque después se da cuenta uno que muchas de estas actitudes van con una doble intención. Te quieren dar algo, pero te quieren sacar algo. Entonces ahí, pero lo que te estoy contando no me violentó. O sea, yo no puedo ir a denunciar esto, pues, porque se entera mi mujer y me dice, y encima la otra lo toma como algo, o sea, da muchas aristas a la confusión. Pero para evitar esto, sobre todo lo que yo quería enfatizar es lo que tú dijiste. No porque yo no incluya en mi léxico el contexto todos y todas, eso no me indica que yo soy un agresor o un violentador del género de las otras personas, porque te digo, yo no tengo amigos homosexuales y no me gusta mucho ese tema, pero sí conozco gente homosexual y no por eso los trato vos, hijo de, pero si él se me acerca y me ofrece algo, entonces sí tengo que utilizar alguna clase de recursos no muy agradables para decirle, mira, disculpa, eso no va conmigo, pues, pero eso ya es, como te digo, en función de un contexto específico. Perfecto. Muy bien, Doria. Bueno, continuemos. Sexismo, discriminación basada solo en el sexo biológico y que adjudica ciertas características, pero aquí lo importante, o sea, no es el rol de género, sino me refiero a que le da un menor peso y un menor valor a la mujer por el simple hecho de ser mujer, como cómo va a ser policía, cómo va a ser bombero, cómo va a ser piloto aviador. No sé si recuerden por ahí una noticia no me acuerdo qué país era, del primer vuelo, creo que era nacional, o sea, ni siquiera internacional, de una piloto aviador de una línea comercial, que incluso lo anunciaron que a todos los pasajeros que era un honor y que iban a ser parte de la historia porque era la primera vez que la aerolínea iba a ser, era una capitana y todo. Pues no se bajaron unos pasajeros que manejan muy mal. Oiga, o sea, no, si iba a manejar si iba a pilotear una mujer, nos vamos a estrellar y que yo tengo el derecho de bajarme y que no sé qué, solo porque era mujer, ¿no? O sexismos como decir todas las mujeres manejan mal, o todos los hombres son infieles, o todas las mujeres son manipuladoras y que causan mucho daño y violencia, ¿no? Coloquialmente el sexismo se conoce como machismo y creo que el machismo sí lo ubican más, mayormente, y este machismo o sexismo se va a dar en diferentes planos. Fíjense, aquí hay una cuestión que es importante destacar. El sexismo es consciente, el machismo es inconsciente. Es decir, cuando tú dices a un hombre, no, es que sí manejan mal, sí. Bueno, no todas, pero sí, yo conozco muchas, es consciente. Pero pocas personas, o bueno, pocos hombres van a reconocer realmente que son machistas. Van a sacar un montón de argumentos, porque eso está muy arraigado, muy profundo a través de toda su educación, no solo educación en su casa. O sea, los hombres machos no se conforman en su casa, se conforman en una sociedad machista. La casa juega un papel importante, pero no determinante, porque hay casas, familias que educan a sus hijos totalmente fuera del machismo, es decir, equitativo para niños y niñas, y de todas maneras generan conductas machistas, porque la influencia social es muchísimo más fuerte, como eso que nos cuenta Dorian. Toda su historia está permeada de violencia hacia ellos, hacia los hombres, es decir, y además ni siquiera lo alcanzan a reconocer, por eso dice, yo no me sentí violentado, ¿no? Porque pues es una de las principales cosas, es decir, no darte cuenta de que estás siendo violentado. En el momento que alguien te quiere obligar a hacer algo que no quieres, es violencia. Es como decir, bueno, me violó uno bien guapo, ¿no? Pues está bien guapo. De todas maneras te forzó. Bueno, aquí es una mujer,
bueno, sí me gustan las mujeres, pero de todas maneras te quiere coaccionar, te quiere presionar, es violencia. Entonces, entre más sepamos y la reconozcamos y nos informemos, mayor control tendremos de ella, tanto para ejercerla como para recibirla. Y esto nos va a beneficiar no solo de manera individual, sino de manera social. De veras que la violencia en general se disminuiría muchísimo en la medida que se genera una equidad de género. Sí, siempre es bueno la prevención, pero ya tenemos el gran problema hoy en día con el feminicidio, con la violencia de pareja, con la violencia de género, pero a la par no descuidar los que van creciendo, ¿no? Los niños, educar con esta equidad que no nada más es la casa, sino es toda la sociedad. Por eso se hacen tantas acciones para poder cambiar este tipo de situaciones. También la mujer comparte el machismo en la medida que no lo reconoce, porque a veces piensan, y es otro resultado de la violencia de género, que un hombre es macho porque una mujer lo educa así. Fue su mamá. Oye, su mamá en su casa, pero toda la sociedad le pertenece el control y el poder a los hombres. Y por más que la mamá la haya educado con equidad, ese hombre tiene un peso importante de la sociedad. Ahora, no todos los hombres, eso también es importante reconocerlo. Ahora, para eso está el feminismo, y por favor, y lo puse nada más por concepto, para que no confundieran o creyeran que el feminismo lo opuesto al machismo. No, es una ideología, es un movimiento que busca igualdad, no busca que el hombre sea inferior, no busca dominar, controlar, someter. No, es una corriente ideológica, sí, que tiene muchos años de estar desarrollándose y que se han logrado varias cosas. Y además hay tipos de feminismos, ¿no? Como corrientes feministas diferentes, unas más extremas, unas más abiertas. Hay algunas feministas que no incluyen a ningún hombre, dicen que los hombres no pueden ser feministas, y hay otras que dicen sí, también hay hombres feministas, ¿no? Entonces, hay sus variaciones, pero no se juzga el feminismo por una persona o por una acción, es todo un movimiento, y además se han logrado muchas cosas muy positivas. No nada más piensen en, ay, sí, lograron el aborto, ay, sí, no, pues incluso salarios equitativos, ¿no? Cosas básicas. Bueno, y esta ideología busca la defensa de los derechos y las oportunidades que sean iguales entre ambos sexos. No está pidiendo más ni menos, solo igualdad. Y bueno, para eso fue importante en su inicio, pues lo primero que nada, igualar la legislación, las leyes, porque de ahí partíamos que no estaban iguales. Es decir, ¿cómo quieres exigir algo que incluso hasta es ilegal, ¿no? Es decir, de manera legalizada, los hombres ganaban más y entonces modificamos la ley para que entonces ahora sí ganen igual. Pero entonces hay otras cosas que no están reguladas a través de la ley, sino a través de los valores y de las costumbres, que también, por supuesto, el feminismo se va a encargar de ubicar, de visibilizar y de trabajar a favor de ello. Por ejemplo, la mercadotecnia o los medios de publicidad que cosifican y sexualizan a la mujer enormemente, y no nada más a la mujer. Hoy ya tenemos una sexualización de la infancia y se reconoce ese concepto a partir del año 2000. Fíjese, es muy, muy reciente la hipersexualización de la infancia, y incluye niños y niñas, pero mayormente niñas. El 90% son niñas hipersexualizadas. Bueno, y otro concepto, patriarcado, porque han escuchado y además la utilizan mal. Ay, en mi casa hay patriarcado, ¿no? O matriarcado. Bueno, en tu casa manda tu mamá, en el mundo mandan los hombres. Por eso es que en las cárceles se denomina mamá al hombre que coordina la celda, ¿no? Nada más ahí, pero se le denomina padrino al que maneja todo el reclusorio. Es un hombre, una connotación masculina, y mamá porque se encarga de las cosas de la casa, donde duerme, quién limpia, quién se va a acostar en cama, quién le toca piso, los castigos, todo lo que le corresponde a una mamá, ¿no? No mucho control y poder, nada más como para ir sobrellevando, hay un control, pero quien tiene el mayor poder es el padrino. El patriarcado es la manera en que está organizada política, económicamente, religiosa y socialmente la sociedad, la humanidad, y esta organización solo está basada en la idea de que el hombre es superior a la mujer y que en cada momento, en cada organización, en cada área, debe de remarcarse esta superioridad y de mantenerse, y se activan un montonal de acciones, incluso institucionalizadas, para prevalecer en este patriarcado, no nada más de costumbres.
Ay, no sé por qué las tengo chuecas estas diapositivas, ya las había acomodado. Bueno, todo esto es una socialización, es decir, es una educación, nos han educado desde el inicio diferente. Y esta educación proviene no solo de la familia, también de la escuela, de la religión, de la cultura, de los juegos, de los medios de comunicación. O sea, son muchas áreas que te están bombardeando continuamente, diciéndote cómo te debes de comportar, cómo te debes sentar, qué color te debe de gustar, qué canciones debes escuchar. Y por supuesto, aquellos que no se apegan a esto van a ser severamente castigados, rechazados. Bueno, entonces, esto ya es repetitivo. Ya para finalizar, bueno, tenemos algo que se llama perspectiva de género. Me encanta, no la voy a soltar esta diapositiva, la de los lentecitos, la manera de ver diferente, un mundo que ves, tú no sabes que necesitas lentes hasta que te los pones, ¿no? O no sabes la intensidad que veías mal hasta que usas lentes. Y tú no vas a saber de la gran desigualdad de género que hay hasta que no sepas de género. Y si tú no ves la violencia, no quiere decir que no exista la violencia. Cuando sepas y veas las cosas con perspectiva de género, podrás hacer algo para detenerla, tanto en tu persona como en tu trabajo. Eso es lo importante en el área laboral, porque nosotros somos servidores públicos mucho o trabajamos con seres humanos y reproducimos también esta violencia de género. Y no solo la reproducimos, la fomentamos, la mantenemos. Y bueno, empieza por ti, ¿no? Luego criticas al mundo, que sí, que yo, que sí, que, ay, que me vio feo, ay, que si se besó con otro hombre. Mejor voltea a ponerte tus lentecitos de género y no los vas a poder usar hasta que no te informes a fondo, más que en una charla de 2 horas. También se le conoce como enfoque de género, visión de género o análisis de género. Y esto les va a permitir identificar, cuestionar y valorar, a su vez, la discriminación, la desigualdad que tenemos solo basados por el hecho de ser hombres y mujeres y que nos perjudica de igual manera a los dos, porque también los hombres, ese ejemplo, por supuesto que hay hombres violentados sexualmente por mujeres y por otros hombres, pero pocos denuncian, porque viene toda una respuesta de violencia de género hacia ellos. Ay, por favor, eso dices, seguramente era tu amante cuando acusan a un hombre, o por algo te lo ha de haber hecho, algo vio en ti, o si una mujer, ay, por favor, pues dale lo que quiere ya, que te deje de molestar. Cuando los servidores públicos, sobre todo, tenemos esta obligación, todos los que nos dedicamos a las ciencias forenses, de saber de perspectiva de género para poder tratar, para poder llevar, ¿no?, una investigación sin dañar a las personas, aparte del daño que ya tienen referente a su victimización y al agresor que también trae su historia de victimización. Bueno, ¿y qué es la perspectiva de género? Son acciones, o sea, son hechos, o sea, no son palabras, son acciones que deben ejecutarse. ¿Sobre qué? Pues sobre aquellos factores que causan estas desigualdades, hay que ubicarlos y que crear esas condiciones que nos permitan cambiar esto. Europa nos lleva muchísimo avance en esta perspectiva de género, en estas condiciones, más o menos llevan como unos 100 años, ¿no? Por eso es que nos ven así como, uy, mira, son todavía como bastante retrasados en bastantes cosas que tienen que ver con la igualdad de género, ¿no? Se aprende poco a poquito, que nos permitan avanzar en esta construcción de igualdad de género. Y creo que esa es la última y ya terminé. Les agradezco muchísimo. Ahora sí, aviéntense con las preguntas, comentarios, de preferencia preguntas, no nada más. Ajá. Sí, solo para hablar de lo que tú acabas de decir de los 100 años, es que vuelvo con el tema de los límites y acuérdate que en Europa, la gran chicha, hay lugares para que la gente llegue y de manera higiénica o no sé cómo lo quieras ver tú, te ponga sus propias drogas, o sea, hay mucha libertad. Y yo estoy de acuerdo que hay que ser inclusivo en cuanto a todos los contextos, pero recuerda que muchas acciones que no tienen una regulación adecuada llevan a conductas antisociales, conductas patológicas. Y claro, yo lo estoy diciendo con todo el respeto porque siempre dicen, no, hombre, es que tú eres muy cerrado de la cabeza y quieres ponerle límites a todo, pero hay situaciones bien complicadas y por eso es que te pregunto, o sea, ¿será necesario llegar a esa apertura para poder evitar la violencia de género? Dorian, ¿sí? Dorian, te voy a interrumpir.
funcionan, son funcionales y lo vemos en los hechos. Es decir, son de los países con menor percepción de felicidad en el mundo. Tienen unos recursos económicos, políticos y sociales que ya quisiéramos todos. Es decir, no están dañando, están respetando. Y es que creo que lo que no hemos entendido es el respeto. Tú puedes expresar tu opinión, pero nada más. Y yo también. Pero mientras tu opinión no me dañe y no se convierte en una acción violenta, lo puedes hacer. El problema es que todavía nos falta muchísimo. Aquí ya estoy leyendo algunos comentarios. No, es difícil convencer, o sea, en una clase no vas a convencer a alguien, ¿no? O reestructurar el pensamiento de alguien, y tampoco tú a nosotros, ni yo a ti, y va a ser un poco complicado. Sí te entiendo, sí, yo también entiendo muchos puntos. Yo trato de ser muy flexible, ¿no? Y darle cabida a muchas opiniones, ¿no? Pero es una realidad. Estamos en un mundo desigual y nos falta muchísimo por avanzar. Es lo único que yo quisiera agregar. Y yo, bueno, les agradezco mucho su presencia. No veo muchas preguntas, más bien no veo preguntas. Se supone que era 1 hora de charla, pero bueno, nos picamos, ¿no? Y ahí nos vamos. ¿Otro comentario? Si alguien quiere constancia, supongo que Ever, ¿andas por ahí? Así es, maestra. Aquí estoy. Quien quiera constancia contigo, ¿verdad, Ever? Así es. Sí, directamente con él. Y si no, me contactan a mis chicos por los chats y yo te los mando, Ever. Yo les paso tu contacto. Perfecto. Y vamos a tener más charlas. Ya nos vamos a organizar. Te agradezco mucho, Ever. Gracias también a ustedes. A usted, licenciada, es un honor tener aquí con nosotros por compartir su gran conocimiento y tocar estos temas que la verdad, pues escogimos esto ya que aquí en Guatemala pues son temas que no se conoce o se conoce muy poco. Claro, poco a poquito iremos avanzando. Yo les aconsejo leer, ¿no? Pues para conocer y poder criticar o argumentar o debatir o aprender, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego. Sí, les voy a enviar la presentación, supongo yo, que a quien pague. Claro, ya saben, a mi grupo consentido que tengo de libros, de mi chat, ahí yo les paso todas mis diapositivas de todas las pláticas que doy, ¿no? Cuídense mucho y si alguien quiere unirse a mis grupos, me contactan ahí con Ever. Gracias. Hasta luego. Con Ever me hace favor de mandarles mi contacto, ¿verdad? Ever, tú me los mandas, mi página, Sí, todo. es. Muchas gracias. Hasta luego.